Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo E y le vamos a hablar sobre las nociones básicas de la lectura. Antes de profundizar en el proceso de la lectura, es preciso reflexionar en varias preguntas para autoexaminar las prácticas de lectura desde una perspectiva más personal. ¿Cuáles son los textos que te llaman la atención? ¿Tus lecturas están relacionadas solo a un tipo de texto escrito? ¿Cuáles son las técnicas o métodos de lectura que empleas? ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en tu proceso de lectura? Detenerse a hacer estas preguntas permite que tu práctica lectora sea significativa y que los aprendizajes que se logren a partir de esta contribuyan a enriquecer el conocimiento. Las técnicas que caracterizan a los siguientes procesos de lectura son la prelectura, la lectura y postlectura. En la fase de la prelectura hay dos momentos claves en los cuales el lector tiene que tener total atención a lo que lee. Esos momentos son hojear el texto y hallazgo del tema. Hojear el texto se refiere a realizar una revisión rápida de la información. Por ejemplo, se reparará en elementos del pretexto como biografía de la autora o autor, portada, contraportada, títulos, subtítulos, índice, resumen, palabras claves, prólogo, introducción, gráficos, cuadros, anexos, fuente. Prestar atención a estos elementos del pretexto proporciona al lector una visión amplia sobre el contenido que hallará durante la fase de la lectura. Para descubrir el tema que se aborda en la obra, el lector deberá adentrarse en la información. Para ello, el primer paso es comprender el significado de las palabras que lo construyen. Una de las técnicas básicas en este punto es la realización de un glosario contextualizado. Esta técnica, además de permitir el hallazgo de palabras nuevas, ayuda a reconocer las palabras clave que articulan el texto. Así, ya se tiene una referencia clara para descubrir el tema. Un segundo paso es la comprensión de las oraciones, párrafos y argumentos en la construcción del texto. Para ello es importante reparar en la lectura de cada fragmento. Así se entenderá el alcance de cada párrafo en la construcción del tema. La fase de prelectura permite al lector un acercamiento general al texto para contextualizar la información y activar conocimientos previos. La comprensión de las palabras, oraciones y párrafos es un inicio para descubrir el tema del texto. Este paso es fundamental para los procesos de lectura que se presentan continuamente. Fase de lectura. En esta fase se identifica claramente el tema del texto mediante el diálogo entre el lector y la obra. Para ello es esencial considerar varios factores: tipo de texto, función del lenguaje, nivel de lenguaje, propósito comunicativo y tono del autor. El tipo de texto es fundamental ya que determina cómo se configuran los otros factores y las clasificaciones textuales. Para ilustrar esto, se describen brevemente tres tipos de texto. Texto literario se enfoca en elementos como trama, personajes y contexto. Su función predominante es estética, el lenguaje y el tono varían según el género, y el propósito es provocar reflexión o crítica. Texto académico incluye tesis, ensayos y artículos científicos. Aquí el lenguaje es especializado y formal, prevalecen las funciones referenciales y metalingüística y el tono es objetivo. Su propósito principal es informar. Artículo de opinión se centra en la perspectiva del autor con una función expresiva y un lenguaje estándar. El tono puede ser humorístico, reflexivo, etc. y su objetivo es persuadir a los lectores apelando a sus emociones. Estos elementos ayudan a determinar cómo se debe interpretar y analizar un texto en función de su tipo y propósito. La comprensión lectora es la habilidad para procesar textos, entender su significado relacionado con un conocimiento previo. Incluye la decodificación de palabras y la interpretación del significado literal y figurado. Al pensar en mi propia experiencia, me doy cuenta de que la comprensión lectora es una habilidad que mejora con la práctica y la exposición a diferentes tipos de textos. He notado que cuanto más leo sobre un tema en específico, más fácil me resulta entender textos relacionados sobre el tema. Además, la lectura crítica se ha convertido en una parte esencial de mi proceso de comprensión.